saludos a todos. Bienvenidos aquí a nuestro comentario del día de hoy, en el que vamos a abordar un tema que yo creo que ha sido el fundamental durante toda esta gestión de gobierno y que especialmente en este año ha venido impactando de manera muy dura a los dominicanos, y hablo precisamente del tema económico, de la economía nacional. Todos sabemos que el año pasado el gobierno reportó un crecimiento del 12%, aunque el Fondo Monetario Internacional dice que no se trató de un rebote, sino de un crecimiento. Está muy claro que ahí hubo un rebote estadístico. Sin embargo, para no entrar en esa discusión, este año, 2022, el Banco Central había proyectado en inicio un crecimiento de alrededor del 5.5%, luego rectificó ese crecimiento y ha dicho que las expectativas, las proyecciones de crecimiento durante este año van a abordar el 5%, pero hacia abajo, es decir, que vamos a estar hablando de alrededor de 4.5% de crecimiento durante el año 2022, que es prácticamente un crecimiento vegetativo. Es cierto que el turismo ha ido tomando nuevamente su marcha, pero también lo es el hecho de que hay otros aspectos en el ámbito de la economía dominicana que ciertamente van a contribuir a que ese crecimiento siga siendo bajito, siga siendo por debajo del promedio de la República Dominicana durante los últimos 20 años, que ha sido de alrededor del 7 y el 8%. Pero el gran problema que ha tenido la economía dominicana durante todo este año está sustentado en tres cosas fundamentales. La primera, lógicamente, tiene un impacto global, y es el tema de la inflación. La República Dominicana es de los países de la región que ha tenido una inflación más alta. Nosotros vamos a llevar durante todo este año 2022, vamos a llegar por primera vez en 20 años, vamos a llevar a una inflación de 2 dígitos. Es decir, que si hacemos una proyección simple y un cálculo simple de lo que va a representar la inflación y lo que va a representar el crecimiento económico, nos vamos a estar dando cuenta que real y efectivamente, más que un crecimiento de alrededor del 5%, la economía dominicana en términos prácticos y reales va a tener un decrecimiento del 5%. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a asumirlo en términos de la economía personal de cada uno de nosotros para que podamos comprender este concepto. Si usted produce en un mes 100,000 pesos, correcto, y el próximo mes tiene un aumento de 110,000 pesos, y de repente los precios de las cosas que usted compra comúnmente crece al punto tal que ya usted sus gastos no son de 110,000 pesos, sino que son de 115,000 pesos, ciertamente usted no está teniendo un crecimiento de 10,000 pesos en su economía. En términos aritméticos sí, pero cuando usted hace el cálculo económico, usted se da cuenta que en la práctica usted ha tenido un decrecimiento de 5,000 pesos. Y eso es lo que ha pasado con la economía dominicana. Hemos pasado de un punto en el que el crecimiento siempre estuvo duplicando, cuando no cuadruplicando, la tasa de inflación, a tener una tasa de inflación que casi triplica en la proyección al crecimiento económico, porque todas las proyecciones que hay hasta ahora es que vamos a tener una inflación acumulada durante el año 2022 que va a bordear el 15%. Entonces, cuando usted hace eso, se da cuenta que la inflación va a estar triplicando el crecimiento económico. Y ese impacto que se está teniendo en la inflación se da en momentos en que el gobierno
insiste en tomar medidas que real y efectivamente lo que van a hacer es agravar el fenómeno de la inflación. ¿Por qué? Porque el presidente ha sido muy claro en decir que el tema de la inflación, y en eso coincidimos todos, es un tema del impacto que ha tenido a nivel global el alza de los alimentos. En este momento, por ejemplo, con la crisis que hay entre Rusia y Ucrania, hay un alza importante en el precio de los aceites, y lo estamos viviendo los dominicanos, porque hoy día un galón de aceite anda por alrededor de los 800 pesos dominicanos. Y es cierto que el fenómeno de la inflación es un fenómeno de inflación importada. Y para impactar en eso, digamos que hay que tomar mucho cuidado. Sin embargo, el presidente está apostando, una cosa rara en este aspecto, a buscar la solución fuera del país, porque la ley esta de tasa cero, lo que le está diciendo a los dominicanos es que vamos a seguir importando la inflación, cuando ha debido el presidente de la República en este aspecto es promover medidas que ayuden primero a abaratar los costos de los productores para que a partir de la producción del sector agrícola en la República Dominicana, que debo decir reconocida por la FAO, que nosotros aquí producimos alrededor del 84% de lo que consumimos, es decir, que estamos muy cerca de la denominada soberanía alimentaria, y ya la República Dominicana en cuanto a producción está en un rango de seguridad alimentaria. Sin embargo, la medida esta de la tasa cero, que es la medida que ha implementado el presidente Abinader como su principal herramienta para abaratar los costos de los alimentos, pues es evidente que no va a impactar positivamente, porque va a generar dos cosas. La primera es, lógicamente, que vamos a seguir importando la inflación, porque si el fenómeno del alza de los productos de primera necesidad, del alza de los precios de los alimentos, está vinculado a razones externas, ¿cómo va a ser que vamos a ir fuera del país a buscar unos alimentos que de por sí están caros, cuando lo que debemos es apostar a fortalecer la producción local? Pero ese primer impacto es de por sí ya grave, y lo vamos a ver, porque no es que vamos a lograr con esa ley de tasa cero que ya está aprobada y promulgada por el presidente de la República, no vamos a ver real y efectivamente una baja del precio de los alimentos. Lo que podría verse en algún momento y en algunos rubros es una suerte de congelación de algunos precios, o de que el crecimiento, el aumento de su costo no sea tan vertiginoso y se ralentice. El otro efecto de la tasa cero tiene que ver necesariamente con que en poco tiempo vamos a ver a productores quebrados, vamos a ver una pérdida de empleo en el sector productivo, y lo más importante, lo más grave en todo este tema, tiene que ver con que se va a resentir necesariamente la producción agropecuaria en la República Dominicana, porque es un tema de oferta y demanda. Cuando tenemos una ley de tasa cero que abre las puertas, que abre las compuertas a la importación de alimentos, pues es evidente que va a generar una situación que tarde o temprano va a impactar negativamente en la producción agropecuaria de la República Dominicana. Y yo quiero poner un ejemplo con esto. Fíjense lo que hacen algunos países, por ejemplo, en el caso de Colombia, que ha aprobado una ley de tasa cero a la importación que va orientada en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con que es tasa cero a los insumos para la producción de alimentos, lo cual es beneficioso. Y segundo, solo se dará permiso de importación en Colombia a los alimentos que el sistema productivo colombiano no produce. Y eso es beneficioso. Eso es utilizar esa herramienta de la tasa cero para los aranceles, de la eliminación de los aranceles para alimentos, es utilizarlo de manera inteligente. Pero lo que se está haciendo en la República Dominicana es aprobar una eliminación de aranceles de manera abierta, de manera pura y simple,
sin una regulación efectiva, sin condiciones, sin una mirada estratégica. Y eso obviamente va a impactar negativamente en el sector productivo sin generar el beneficio que el gobierno supuestamente busca, que es crear las condiciones para que los precios bajen. Ahora, y vamos a poner un ejemplo práctico con el caso colombiano. Dentro de los alimentos que están permitidos en tasa cero, dentro de los 67 alimentos, hay varios detalles importantes que yo, y aquí quiero diseccionar un poco. Son 67 productos que el gobierno aprobó que se le eliminaran los aranceles. Pero aquí hay algo de trampita que quizás no se ha visto con detalle. Gran parte de los alimentos promovidos ahí para tasa cero ya están incorporados al DR-CAFTA, es decir, que ya de por sí tienen tasa cero en cuanto a aranceles, porque el DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, por eso se llama DR-CAFTA, Dominican Republic and Central American Free Trade Agreement. Ese, por sus siglas en inglés, que es TLC, América Latina y República Dominicana, pero todos lo hemos conocido como DR-CAFTA, así como se llama el NAFTA, North American Free Trade Agreement, que impacta en México, Estados Unidos y Canadá, que ha sido la primera gran zona de libre comercio de este hemisferio. Ahora, para seguir en ese mismo orden, fíjense un detalle importante. Fíjense que gran parte de esos productos, de esos 67 productos, ya están en esta lista de alimentos que están incorporados en el Tratado de Libre Comercio. Es decir, que no tienen arancel. Pero dentro de ese grupo está un alimento que en la República Dominicana tiene una alta producción, que de hecho nosotros producimos para exportar, y me refiero al pollo. Es decir, tiene tasa cero el pollo cuando tenemos una industria avícola en la República Dominicana fuerte, una industria avícola que no solo abastece al mercado dominicano, sino que también exporta hacia Haití mucha de su producción. Entonces la estamos lastimando cuando lo que hemos debido es, ciertamente la libra del pollo se ha duplicado durante el presente gobierno, pero lo que ha debido el gobierno es sentarse con los productores avícolas y ver qué hace falta para que el precio del pollo vuelva a los precios o vuelva a tener un costo como el que lo tenía hace año y medio cuando el presidente Abinader tomó el poder, que estaba alrededor de los 45 pesos la libra. Hoy día una libra de pollo ronda los 100 pesos. Y yo puedo pensar que de lo que se trata aquí es ciertamente de crear las condiciones para que el gobierno beneficie intereses particulares con la importación de pollos. ¿Por qué digo esto? Porque es que no se justifica dentro de la lógica que hemos hablado de ese tipo de herramienta que se está utilizando, sobre todo en Colombia, de eliminar aranceles para productos alimenticios a fin de lograr un impacto en el combate contra la inflación. No se justifica que se incorpore en esa lista un producto, un alimento que los dominicanos estamos produciendo de manera local, que tiene una industria fuerte, pero que además se produce para exportar, cuando lo que hemos debido estar haciendo con ese tema es precisamente buscando la manera de que los insumos para producir pollos se abaraten y entonces vayamos a un modelo en el que, estimulando la industria avícola y estimulando otros sectores, por ejemplo como el arroz, pues nosotros estemos tratando de que por ahí no se pierdan empleos, pero también de que el impacto en los precios de la inflación en esos aspectos disminuya. Y aquí entonces vamos a otra contradicción de este gobierno. Es cierto que
la crisis pandémica nos ha afectado a todos, pero no todos los sectores han tenido pérdidas por el tema de la crisis pandémica. Si hay un sector que todos reconocen que ha tenido grandes beneficios en la pandemia, es el sector salud. Y aquí en la República Dominicana mucho más. Porque, por ejemplo, todo lo que son las pruebas de COVID ha estado subsidiado por el gobierno durante mucho tiempo. Es decir, que desde el inicio el gobierno dominicano, el Estado dominicano, ha estado subsidiando al sector de salud en el ámbito privado, porque ha sido el Estado hasta hace muy poco que ha estado cubriendo gran parte de las pruebas COVID. Bueno, el presidente se destapa hace unas semanas con un fondo de 2.000 millones de pesos para el sector salud, para las clínicas privadas, ni siquiera para el sector público de salud, sino para incentivar la inversión en clínicas privadas. Y yo digo, caramba, presidente, pero esos 2.000 millones de pesos no era mucho mejor llevarlos al sector agropecuario para impactar real y efectivamente en los precios de los alimentos. Porque cuando usted hace las sumas y las restas, según establece el propio gobierno, su sector económico, dice que la ley de tasa cero de eliminación de aranceles en la práctica a 13 alimentos, no 67, porque ya 54 de esos alimentos están incorporados en el DR-CAFTA. O sea, no tienen aranceles. Pero según el propio gobierno, lo que va a dejar de percibir el Estado por concepto de tasa cero a los alimentos es de alrededor de 267 millones de pesos. Pero bueno, ¿y no era mejor llevar un subsidio directo o crear las condiciones para que el sector agropecuario con 2.000 millones de pesos pudiera tener una dinamización que impactara en el precio de los alimentos? Está muy claro que esa era la medida correcta, claro. Implicaba una serie de cosas que quizás este gobierno ha adolecido durante mucho tiempo. Y entonces aquí yo veo en ese aspecto que es el primer gran escollo de la economía dominicana. El segundo escollo de nuestra economía ha sido necesariamente el impacto de los precios de los combustibles. El gobierno ha estado asumiendo durante los últimos meses, ha estado subsidiando el aumento del petróleo, y eso, visto desde fuera, no es malo. Sin embargo, yo creo que el presidente Abinader ha tomado el camino que menos beneficio da a largo plazo, el camino más pernicioso para la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, porque va a llegar un momento, si todo sigue como va, que se haga insostenible el pago de ese subsidio y tengamos entonces que dar un subidón de choque a los precios de los combustibles, creando esto mucho más problemas, no solamente en la economía, sino en la tranquilidad social de la República Dominicana, por el impacto que tiene transversal a todo el precio de los combustibles. Recordemos que el petróleo es la sangre de nuestra civilización. Y entonces en ese aspecto, yo creo que el gobierno también ha sido poco creativo. ¿Por qué? Primero, este reclamo que hay con los precios de los combustibles se da porque cuando el presidente Abinader era el líder de la oposición, junto con su actual ministro de Industria y Comercio, tenía una queja permanente con el precio de los combustibles. Decía que era un precio que estaba inflado, que el Estado se estaba llevando mucho dinero de impuestos, que no podía ser. De hecho, la propia esposa del presidente, en ese momento esposa del líder de la oposición, hoy primera dama de la República, doña Raquel Albaje, llegó a convocar manifestaciones en contra de los precios de los combustibles. Recordemos aquella de que los martes no eche gasolina. Y fue muy difundida esa protesta que se convocó de que la gente no echara gasolina para afectar las finanzas públicas, porque se entendía que gran parte del dinero se va en los impuestos. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del gobierno cuando usted se sienta a gobernar? Bueno, que el impuesto a los combustibles es un impuesto
de muy fácil recaudación, representa alrededor de 1/3 de las recaudaciones públicas, 25-24% de las recaudaciones fiscales, y también es dinero líquido, es dinero que está ahí de manera rápida. No hay que esperar que un cierre de año fiscal como con otros impuestos. Y es evidente que para cualquier gobierno quitarse la posibilidad de acceder a esos recursos frescos, pues es muy difícil. Lo que ha habido sí poca responsabilidad por parte del gobierno, porque incluso se habló de manera efectista de que se iba a promover una reforma a la ley de hidrocarburos, pero en primer lugar, aunque se tenía desde que se inició el gobierno ofreciéndola, lo que ha propuesto el presidente en ese proyecto de ley es básicamente llevar la variación de los precios en vez de semanal a mensual, lo cual es cosmético, no impacta en lo que debe tener una verdadera ley de hidrocarburos que vaya a buscar la estructura de costos de los combustibles, que genere algún mecanismo de compensación por baja de impuestos, pero que también vaya enfocado en otros aspectos. Por ejemplo, porque el gobierno no incentiva de manera real y clara, no promueve los incentivos que tiene de por sí ya aprobada la ley dominicana para el uso de vehículos eléctricos. ¿Por qué el gobierno no busca medidas mucho más creativas en ese aspecto? Entonces, en esa parte también es otro elemento que ha impactado a nuestra economía, el tema del combustible. Pero la otra cosa que se dice muy poco y que nosotros tenemos que ponerle mucho ojo, porque ahí hay un elemento que puede tener consecuencias aún más graves que la inflación y aún más grave todavía que el propio alza de los precios de los combustibles, y me refiero a la política de endeudamiento. ¿Por qué? Porque este gobierno ha tomado ya alrededor de 15,000 millones de dólares en apenas año y medio de gobierno. Y ha tomado ese dinero, en vez de convertirlo en inversiones, lo ha tomado para llevarlo directamente a las reservas internacionales. Decía en estos días el Banco Central que las reservas internacionales ya iban por los 10,000 millones de dólares, porque lo que está haciendo el gobierno pura y simplemente con el tema del endeudamiento es tomando prestado y guardándolo. Uno supone porque no ha tenido la capacidad de poner en ejecución muchos proyectos. Y de hecho ha sido así. El propio ministro de Obras Públicas decía en estos días que había una cantidad importante de proyectos que por procesos legales, y pónganlo entre comillas, no se habían podido ejecutar. Y eso se debe precisamente a que quizás el equipo que maneja el gobierno dominicano pues no ha tenido la suficiente pericia para cumplir con todos los procesos de ley, y eso ha impactado en la inversión de capital. Para que la gente sepa, nosotros hemos pasado de alrededor del 3% del PIB en inversión de capital a solo promediar un 1% durante el gobierno del presidente Luis Abinader. Lo que implica es que los recursos que estamos pagando nosotros de impuestos se están yendo en nómina pública y en pago de intereses de deuda. Y es por eso que aquí yo quiero poner la atención en este tema, porque para mí es el más peligroso, el que puede en algún momento determinado pues generar una situación en que la República Dominicana se vea sumergido en una suerte de default. Hoy, en términos prácticos, aunque el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía dominicana es sana, y ha dicho también que las perspectivas son buenas, cuando usted ve esos números en profundidad sabe que si se sigue ese camino, muy probablemente esa situación varíe. Muy probablemente lleguemos a un esquema en el que la República Dominicana se vea obligado a una situación de default. Y guarden este video, vuelvan con él cuando se dé esa situación, si seguimos por el camino de una política de endeudamiento, no solamente
sin reglamentación, no solamente sin un objetivo estratégico, sino que estamos tomando dinero prestado para llevarlo pues a las reservas internacionales para guardarlo, mientras estamos pagando intereses por ese dinero que está tomando prestado el Estado Dominicano. En resumidas cuentas, la situación económica de la República Dominicana, con el tema de la inflación, con el tema de los combustibles y con la crisis latente ahí en germinación de la deuda externa en la República Dominicana, si mezclamos eso hace un cóctel muy peligroso para el clima de inversión, para todo lo que estamos teniendo, y podemos llegar, y aquí lo proyecto, no descarte nadie si esto se sigue configurando así, que lleguemos en ese momento, en el año 2023, a un esquema de estanflación, es decir, estancamiento de la economía y alta inflación. Eso puede pasar porque esos elementos que estamos combinando, lesionando los sectores productivos por un lado, siguiendo con el esquema fiscalista con el tema del precio de los combustibles y además teniendo una política de deuda rara que uno no entiende, que uno no comprende, porque usted está tomando prestado para guardarlo y seguir pagando intereses por ese dinero, pues está muy claro que el gobierno del presidente Luis Abinader pues está creando las condiciones para que en las manos le explote una bomba de la que nos será muy difícil salir a los dominicanos. Este ha sido el comentario del día de hoy. Como cada día les invito a que se suscriban, a que le den a me gusta, a que comenten, que es importante comentar aquí en la cajita de los comentarios. Vamos a debatir sobre este tema y lógicamente a compartir. Como cada día vamos a estar comentando la actualidad política en la República Dominicana y analizando algún tema de interés nacional, como ustedes ven, con esta vocación de estudio y sobre todo, si bien es cierto, de un ámbito crítico, pues tratando siempre de llevar a la gente pues un análisis, digamos que con datos y lo más apegado a la realidad objetiva posible. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José.